palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento, pendiente de mí. Tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Gracias, Jesús, gracias. Tú conoces a tu pueblo, Espíritu de Dios. Yo no conozco nada, Padre, pero tú sí conoces cada vida en las naciones, en los pueblos, en los campos, donde llegue esta palabra, donde ha llegado cada palabra, Padre, que has sacado por boca, Dios mío, de tus vasos, instrumentos, utensilios, Señor. Glorificamos y te exaltamos, Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a ir a su palabra. Vamos a ir a Marcos 25, verso 21, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Marcos 25, desde el verso 21. Ahí hay un título que dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús.
Desde el verso 21 vamos a leer con la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos abre nuestras bocas, somos solo instrumentos y vasos. Y Dios nos habla que tenemos impedimentos y obstáculos. Y hay impedimentos y obstáculos que se levantan cada vez que Dios usa un instrumento o cada vez que Dios tiene un plan, un propósito. Lo hemos visto en los testimonios que hemos podido contemplar en la velada, escuchar con nuestros oídos, que han hecho que nuestra fe cada día se aumente. Porque eso hace los testimonios, hace que la fe del cristiano se aumente y que venga como ese bálsamo en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de muchas cosas que pasa el cristiano en esta tierra, los hijos de Dios. Pero Dios quiere cada día llenarnos más. La razón por la que Dios nos reúne, por la que Dios reúne a su pueblo, le habla al corazón, aún cosas, su pueblo es perseguido por muchas circunstancias, por muchas contradicciones. Y el enemigo sabe lo que Dios quiere con cada hijo en la tierra. Para él no les oculto los movimientos de Dios. Para él no los oculto. Y por eso él ataca, porque él no ataca lo que está muerto. Él ataca lo que está vivo. Él ataca lo que hay de Dios en nosotros. Porque somos instrumentos, vasijas, para la honra y gloria de su nombre. Vamos a leer ahí la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Creo que se me perdió la cita a la Biblia. Aleluya, aleluya. Glorificamos tu nombre, Señor. Poderoso, mi Dios, poderoso, poderoso. Entonces vamos a leer Marcos 5:25. Aleluya, gloria a ti, Señor. Marcos 5:25. Aleluya. Entonces tenemos acá el título de la lectura bíblica. Que dice desde el 21, vamos a leer desde el 21, Marcos 5:21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. ¿Me escuchan? Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Era una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron,
Es que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija. Ah, no, esta es otra vez, otra parte. Bueno, dejémoslo hasta ahí. En gloria a Dios. Estaba tan metida leyendo que me había... Bueno, gloria a mi Señor. Vamos a leer acá desde el comienzo, Marcos 21. Como vemos el título ahí, es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Algo que me impactaba a mí era lo que era Jairo. El Señor ahí dice que primero él iba por un camino, y en ese camino él iba para donde Jairo iba el Señor. Pero en ese camino fue donde el Señor se encuentra con la mujer del flujo de sangre, con aquella mujer tan necesitada de Dios, muy necesitada de Dios. Y hoy nosotros como pueblo de Dios somos demasiado necesitados de Dios. Y cada día que está pasando la iglesia está necesitando más de Dios, porque para Dios la mujer vivifica la iglesia. La mujer ha sido muy menospreciada, como era esta mujer, como lo vemos en Levítico. Lo pueden mirar allá en las casas si quieren. En Levítico 25. Levítico 15, 25. La mujer era desechada por un flujo de sangre. No podía entrar ni a la sinagoga, no podía entrar a ningún lado la mujer. No podía entrar. La mujer era muy desechada. Esa mujer estaba sufriendo en la misma casa, estaba sufriendo con ese flujo de sangre durante 12 años. Otra cosa que podemos ver es que la niña de Jairo, su única hija, también tenía 12 años. Y Jesús iba por el mismo camino donde iba a sanar la hija de Jairo. 12 años tenía la nena. Y la mujer del flujo de sangre tenía 12 años. Esto es típico del gobierno de Dios. El Señor iba a llegar a gobernar esas vidas. El Señor venía a la casa de Jairo a gobernar la vida de Jairo y su casa. El Señor llegaba a hacer gobierno en la vida de la mujer del flujo de sangre. Porque por 12 años esta mujer había sido gobernada por el enemigo. Había sido azotada por el enemigo. Y Dios nos deja ver en esto del flujo de sangre y en la vida de Jairo, que el enemigo siempre se levanta contra los propósitos de Dios, como podíamos ver en el testimonio que nos impactaba, los testimonios de Dios. Como el enemigo siempre trata de desviar el camino de los hijos de Dios a la verdadera voluntad y el camino de Dios. Y siempre se levanta un impedimento. Siempre que Dios va a levantar un hijo, una hija de Dios para un llamado, para el camino, para conocer a Dios, siempre se levanta el enemigo para hacer obstáculo, impedimento en los propósitos santos de Dios. Pero Dios está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Yo aquí había notado Jairo, lo que tipifica Jairo. Dios quiere lucirse, tipifica Jairo. Dios quiere lucirse. Dios siempre va a permitir suscitar muchas cosas que suscite, que el enemigo cree que tiene el control de ellas, para después entrar Dios y que su nombre sea glorificado y exaltado, porque Él le arrebata las almas al enemigo. Por eso hemos visto tantos testimonios hermosos de Dios. Cuántas las vidas ha querido el enemigo matarlas desde su niñez.
Dios quiere lucirse en medio de cada vida, de cada nación, de cada pueblo. Dios quiere provocar algo poderoso en la tierra por medio de sus hijos. Tanto tú conoces a tu pueblo, Espíritu de Dios, yo no conozco. Dios nos quiere llevar, iglesia, esos niveles por donde Dios nos quiere meter, intercesores, servidores, salmistas, pastores, ministros. Es la gracia de Dios la que se extendió en esta mujer del flujo de sangre. Y ella determinó que si tan solo tocase su manto, yo seré sana. Y ella determinó, aunque la multitud me apriete, aunque la multitud me estripe, aunque me rechacen, voy a creer y voy a caminar hasta llegar a Él. Que el día de su milagro venía. Son tiempos de salir de la depresión. Ella anhelaba salir de su vida 12 años, donde había gastado todo, donde había sido señalada, repudiada, donde había tristeza, soledad, ausencia de padres, ausencia, qué sé yo, de un esposo, ausencia de un hijo, ausencia de tantas cosas, cautiverios. Pero ella necesitaba ver la restauración, iglesia. Necesitaba ver la restauración de Dios. Anhelaba la restauración. Anhelaba ir a Jesús. Anhelaba entrar en las profundidades de Jesús, iglesia. Dios nos está llevando a esas profundidades del Espíritu Santo. A tu casa, a tus hijos, a tu familia. Dios quiere entrarnos a todos a la voluntad de Dios. A esa plenitud de la gracia, de la virtud de nuestro Dios. Cuando entendemos, esta mujer no le importaba sino caminar, ella estaba dejando su pasado atrás, estaba dejando sus culpas, estaba dejando sus desprecios, todos sus rechazos, porque ella sabía que iba a las mejores manos, ella sabía que iba a su Salvador, porque Dios la estaba observando, el Señor la estaba observando, Él lo sabía, que ella venía hacia Él lo sabía, Él es Dios. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Porque Dios nos examina, porque Él nos conoce desde antes. Porque Él nos predestinó para un propósito. Porque Él sabe tu camino desde que llegaste al vientre de tu madre. Él sabe hasta el día de hoy tu camino, tu caminar, tu andar. Él lo sabe todo. Él examina. Él nos ha conocido, dice su palabra en Salmo 139. Él conocía la vida de esta mujer, él conocía su necesidad, conocía la necesidad de Jairo. Él conocía, ella sabía que había pasado por muchas pruebas, adversidades. Ella conocía, rechazada tal vez como esposa, rechazada en todo lado. En su corazón estaba dañado, había mucha tristeza. Pero cuando ella decide ya no mirar más atrás, ya no sentirse culpable, ella se apropia de ese camino que la llevaba al Maestro. Así nosotros nos apropiamos, todo queda atrás, la culpabilidad, lo que pudimos pasar, lo que pudimos hacer, todo va quedando atrás. Ahora Dios nos encamina por un camino de la restauración de todas las cosas. Dios levanta una iglesia para restaurarla. Dios levanta una iglesia que va por el camino como iba esta mujer. Entonces empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas. Y la condición de esta mujer, a medida que iba caminando por ese camino, su condición iba cambiando. Porque activó la gracia de Dios. Activó la misericordia de Dios. A medida que caminamos por esos caminos, empezamos a activar lo de Dios. A medida que seguimos la voluntad de Dios y el paso de Dios, se va activando lo del Padre. Porque somos vasos, porque somos instrumentos. Los vasos reciben, los instrumentos reciben. Y porque hay un contenido de Dios en cada hijo y en cada hija. Hay un contenido y ese contenido es de Dios. Y en el camino
va surgiendo el contenido de Dios, lo que es de Dios, como esta mujer, su espíritu estaba anhelando tocar su manto. El espíritu de esta mujer iba al Padre. Así nosotros en medio de estos caminos, en medio de la tribulación de la tierra, en medio de las malas noticias, de lo que está aconteciendo, de lo que viene, se levanta una iglesia que le cree, una iglesia que hace que de él salga gracia, una iglesia que hace que de él salga virtud, una iglesia que hace que el contenido de Jesucristo, lo mismo de Jesús, entre a nuestros corazones, y ese depósito es el que va a salir, ese depósito, el depósito de Dios. El vaso es un instrumento, pero lo valioso, lo que el enemigo ataca, escuche mi hermano, lo que el enemigo ataca es el contenido de Dios en ti, porque él no está de acuerdo con lo de Dios, porque él quiere matarte a ti, porque si te mata a ti, porque si espiritualmente te mata, mata lo de Dios en ti. Pero Dios está levantando ese pueblo para que ese contenido surja, para que lo que hay de Dios dentro de ti, vaso, dentro de ti, instrumento, salga para la honra y gloria de Dios. Y al caminar esta mujer por ese camino y al tocar el manto de Jesús, se derrama la gracia. Y viene la gracia en abundancia, el favor, la misericordia, el poder de Dios, iglesia. Por eso Dios te está encaminando por estos caminos, por eso Dios está sanando tu corazón, por eso Dios está dejando todo atrás, todo lo que te afligía, oh hija de Sión, todo lo que te hacía, oh ver las cosas con los ojos naturales. Pero esta mujer ya siguió, caminó, no, de él va a salir algo la empujaba, algo la hacía más meterse dentro de la multitud, algo la hacía entrar, y como era tanto que los impedimentos aún, me imagino cómo la apretaban, cómo la corrían, pero ella siguió, iglesia, ella siguió. Una mujer de fe, porque al llegar donde Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, te ha salvado, porque él salva para sanar, porque él se revela, sana una vida y la sana, y viene todo el paquete completo, viene la sanidad, viene lo que necesitamos. Pero Dios se reveló la misma gracia de Dios, el mismo amor de Dios, la misma misericordia de Dios. Esa mujer lo tocó, hizo salir esa virtud de él, porque esa mujer estaba tocando algo muy importante del Señor, iglesia. La mujer estaba tocando el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, iglesia, estamos tocando el corazón de Jesús en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que se levante, estamos tocando el corazón del Maestro, estamos llegando a lo más profundo de su corazón, iglesia. Hoy de él va a salir virtud, y de él sale gracia, y de él sale lo de él, porque él se da y se encuentra. Y en medio del camino se encontró con el espíritu de aquella mujer, el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús se encontró con el espíritu de ella. Y así nosotros, cuando llegamos a los caminos de Dios, hay algo sobrenatural, espiritual que sucede. Nuestro espíritu nace para encontrarse con el espíritu de Jesús, porque ese depósito, y ese depósito, a medida que tú vas en el camino del Señor, ese depósito va creciendo. Entonces el enemigo se levanta con obstáculos e impedimentos en tu vida, y tu misma carne es impedimento para que el Espíritu de Dios fluya en ti. Pero Dios nos está capacitando, porque el caminar de esta mujer fue una capacitación de llegar a la misma gracia de Dios, a tocar su manto, a hacer salir de él virtud. ¿Cuántos de nosotros él está usándonos por medio de las oraciones, por medio de la intercesión, por medio de una alabanza, por medio de lo que él está impartiendo por su palabra? Él está usando medios para poder venir a cada corazón y hablar a cada espíritu y a cada vida, el Señor está hablando, porque él está haciendo una obra primorosa, una extraña operación. Él está trabajando en estos tiempos en tu corazón, está trabajando en tu casa, está trabajando
porque Dios está levantando un pueblo está levantando Dios en la tierra, unos escogidos, que de ellos va a salir lo de Dios, que de ellos hay un depósito. Tú llevas años en el evangelio y Dios ha venido, a revelarte a tu vida, a sacar lo que tenía que sacar, como aquella mujer tenía que dejar atrás todo menosprecio, porque el menosprecio no te deja ver lo que hay de Dios en ti. El menosprecio no te deja ver, iglesia, porque es necesario que tú veas lo que Dios depositó en ti, lo que Él aún está depositando, porque son tiempos donde el Espíritu de Dios está depositando un contenido que no viene de hombre, que no viene de la tierra, que no viene de carne ni de sangre, sino es un contenido que viene del mismo Jesús. El mismo Jesús, lo que está siendo impartido. Él está trabajando contigo desde que tú naciste. Él está trabajando contigo. La palabra de Dios dice que sus ojos vieron tu embrión, que Él te vio a ti, que te conoció a ti. Él está trabajando con nosotros. Sus ojos no se han quitado de nosotros. Está levantando un pueblo bien encendido, está levantando un pueblo que levante su gloria y que entienda que el contenido que poseemos no es nuestro, que solo somos vasijas. Por eso es necesario que lo de nosotros mengue, por eso es necesario. Esta mujer tuvo que dejar todo atrás y creer que si ella tocaba el manto de Jesús sería sana. Es necesario nosotros menguar a la carne, dejar todo lo emocional, todo lo adánico, dejar todo lo que nos separa de Dios para que el contenido que hay en tu espíritu que ha nacido de nuevo vaya al propósito que ha encaminado Dios en tu vida, porque Dios ha encaminado un propósito y deja que ese contenido que hay de Dios en ti fluya. Y por eso nosotros en el camino que Dios nos ha traído, quebrantando cada vasija, quebrantándote, porque era necesario que tú seas quebrantada. Es necesario que suframos lo que sufre la iglesia, tribulaciones y angustias, lo que habla en Tesalonicenses. Es necesario que la iglesia, porque toda la iglesia está pasando por procesos. Es necesario que el nombre de Dios sea glorificado y que las vasijas que van a llevar su gloria y aportar la gracia de Dios puedan dar lo de Dios, el contenido que hay en nosotros que es de Dios y que sabemos y entendemos y conocemos que no nos pertenece, que esto va a volver a Dios un día, que nosotros todos simplemente como iglesia somos administradores, hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres de presencia, hombres y mujeres de poder, porque Él se ha dado a nosotros como se dio a esa mujer y ella se pasó por medio de la multitud, tocó el manto. Y el Señor sintió que de él salió virtud. Y ella le tocó las fibras del corazón de Dios. Y nosotros estamos tocando las fibras del corazón del Padre. Estamos haciendo que los cielos se muevan. Tú no sabes, mi hermana, mi hermano, lo que está pasando espiritualmente. Hay muchos que no lo han podido entender, lo que está pasando espiritualmente, lo que se mueve a la madrugada. Lo que se mueve a la madrugada en esta tierra, pero Dios sí lo sabe y Él envía a sus ángeles guerreros a favor de su pueblo y Él envía ángeles a guardar tu casa y mi casa. Él envía a sus ángeles y allá afuera se mueve el enemigo, matando, destruyendo, porque el plan de Él es matar y destruir y acabar, porque hay hombres en el pecado y Él usa siempre, como vemos aquí, Él usó para matar a esta mujer 12 años, sufriendo afrenta, rechazos, la quiso matar. Pero Dios llegó a tiempo y Dios ha llegado a tiempo a cada vida de nosotros y Dios quiere que tomemos las armas, que nos levantemos como mujeres y hombres de fe, como mujeres que le creen al Señor, como mujeres que quieren que ese depósito salga y que la carne mengue. Sigue trabajando, Señor, en cada corazón, sigue trabajando en cada vida, Señor. Hay un pueblo que te clama, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero guardar tu depósito, yo quiero que tu depósito se dé en excelencia, que tu gracia que has impartido en mí se dé en excelencia. Esa gracia
y nada de mí, sino todo lo que salga de mí sea virtud tuya, sea favor tuyo, sea misericordia tuya, sea bondad tuya. Oh Dios mío, si aún me usas para hablar con un depósito a otra persona, ese depósito fluya, porque como ese depósito es de Dios, va a transformar vidas, va a transformar corazones, ambientes, porque el depósito de Cristo hace eso. ¿Cuántos le tocaron? ¿Cuántos lo tocaban? Pero lo que hizo esta mujer en ese camino, no lo hizo ninguno de los que estaban allí. Porque la iglesia está sabiendo por qué camino está entrando, porque Dios le ha abierto ese camino, iglesia. Muchos que están allá afuera no lo entienden. Por eso tú puedes ver que muchos parecen que no entendiesen lo que está pasando y siguen su vida como si nada en el mundo. Oh, siguen matando, siguen destruyendo, siguen haciendo planes maquiavélicos contra los niños, siguen levantándose contra los jóvenes, siguen vendiendo la droga, siguen vendiendo la maldad. Porque los tiempos van a ser peor que Sodoma y Gomorra, pero Dios está levantando un pueblo de fe, un pueblo que le cree, un pueblo de depósito, un pueblo que tiene el depósito de Dios en la tierra. Por eso somos atacados, por eso somos vituperados, por eso somos señalados como locos, como fanáticos, pero Dios levanta un pueblo que le cree, un pueblo que se mantiene, un pueblo que de él va a salir virtud, un pueblo que de él va a salir el depósito de Dios. Por eso Dios en este tiempo nos está despertando como iglesia. Levántate, iglesia, en el nombre de Jesús. Levántate con el poder del Espíritu Santo. Hay un depósito en ti, iglesia, que fue señalado desde antes de la fundación del mundo, predestinado para estos tiempos, iglesia, y tú cargas ese depósito en tu espíritu, y ese depósito sale a tu corazón, y luego de tu corazón sube a tu boca. Por eso decláralo de Dios. Levántate como esa iglesia valiente y esforzada al llamado que Dios te ha hecho. No importa la enfermedad, pasa la enfermedad, pasa las malas noticias, pasa por encima y levántate como esa iglesia de valor esforzada a lo que Dios te ha llamado, iglesia. Hoy te dice el Señor, hay un depósito en ti y un día tú darás cuenta por ese depósito, amada mía. Por eso sé como esas vírgenes o como oraban hoy las hermanas por el Espíritu, porque el Espíritu oraba por cada una de ellas. Era el Espíritu Santo, iglesia, porque esto va unido, esto va unido, esto va unido. Esto va unido. Cuando Dios se propone abrir un camino, aún te conoces con los que van en el camino, aún te conoces con los que van en el propósito, alineados con los de Dios, porque Dios alinea. Así cuando vino el Señor, Él empezó a llamar a sus apóstoles y ellos entraron en la alineación detrás del Señor. Así vamos nosotros en este tiempo. Dios está llamando a mujeres y hombres a que lo dejen todo por su causa, a que entendamos que hay un depósito que no es nuestro, a que entendamos que hay un depósito que está siendo depositado, porque Dios viene depositándolo desde el momento que te arrancó de la religión, desde el momento en que te arrancó de las mismas garras de Satanás, desde el momento que rompió tus cadenas. Dios está levantando un pueblo que le está depositando lo suyo, un pueblo de fe, un pueblo que lo vive en la fe, que le cree, que espera en él, un pueblo que va a entender que así no tenga o tenga, le glorifica, le exalta, guarda su propósito, guarda su depósito. Padre, llévanos a guardar el depósito, cada uno tiene un depósito diferente. Dios ha dado depósitos diferentes y hoy le pedimos a nuestro Señor poderoso de Israel, de Jacob, de Isaac, de Abraham, guarda mi depósito. Yo quiero guardar mi depósito, Señor, porque lo cuido como un tesoro, porque ese depósito es tuyo, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Ese depósito es tuyo. El Señor Jesús venía con un depósito y lo guardó hasta el día que se fue de la tierra. Oh, el Espíritu Santo nos ha traído un depósito y el Espíritu Santo va a guardarlo de Dios hasta que Dios venga por su iglesia o hasta el día que tú tengas que partir. Hay un depósito señalado. Por eso queremos hoy, Dios mío, caminar en el propósito
caminar en el propósito, que todo pasado quede atrás, que lo que es obstáculo para que lo que hay de Dios en mí salga, se vaya. Si son iras, si son enojos, si son contiendas, si son zorrillas, como el Señor nos hablaba de las zorrillas, son sutiles, no se ven, son muy sutiles, pero Dios levanta mujeres y hombres que lo dejen todo por causa del depósito que Dios ha colocado en ustedes, porque se han adorado hombres, porque se ha mirado al hombre y no el depósito de Dios que hay en ese hombre. Pero Dios levanta en el último tiempo una iglesia que valore el depósito que Dios ha puesto, de lo que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ti. Eso que hizo la mujer del flujo de sangre, que se moviera del Señor. Eso que llegó a la mujer del flujo de sangre y nunca volvió a ser la misma. Dios le cambió la vida. Dios le cambió la vida. Dios nos ha cambiado la vida. Dios ha venido con su gracia, porque es una gracia la que hay que valorar. Hay un depósito de gracia en ti y en mí. Valoremos ese depósito de gracia. Valora esa gracia. Valora ese amor. Valora que Dios te perdonó tus pecados y te justificó delante del Padre. Te ha justificado. Y yo valoro esta gracia. Yo la quiero valorar. Yo quiero negarme por ti, Señor. Valorar y guardar el depósito. Guardar el depósito. Porque Dios, lo que llevamos es de ti, es un tesoro, Padre, porque todo es para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por estas vidas, gracias por lo que estás levantando, gracias, Padre, gracias por todo lo que estás haciendo. Queremos valorar el depósito, Señor, queremos que esa virtud que ha salido de ti para nosotros, valorarla, yo quiero valorarla, yo quiero que ese depósito llegue a las generaciones. Ese depósito a cada uno que le has dado a los hijos depósito y está ahí. Muchos están muertos, pero Dios mío, a medida, Dios mío, que tocamos tu gracia, que hacemos que de ti salga la virtud y el poder, muchos, Dios mío, serán despertados, Señor, lo creemos, oh Dios mío, y nos centraremos en el camino, porque es un camino que nos lleva a ti, el camino es Jesucristo. La gloria sea para el Rey, gracias por este tiempo, Señor, tan hermoso que nos da, por medio de sus hijos. Dios quiere levantar su gloria. El enemigo cree habernos dañado, cree habernos destruido, cree haber acabado con nosotros. Desde nuestra niñez Él está trabajando, porque cuando Él ve un nacimiento de Dios, Él ve que algo viene ahí en ese vientre de Dios. Y Él se levanta por medio de personas, se levanta por medio de los mismos padres para destruir una vida, una mujer. Vemos cuánta oposición hacia la mujer. Aquí vemos que esta mujer del flujo de sangre fue oprimida durante 12 años. El enemigo siempre quiere acabar y destruir la mujer porque es coheredera de la gracia, porque tipifica la iglesia. Y él se levantó de una tal liberación femenina para destruir más la mujer, para alejarla más de Dios, para desubicar lo que Dios, el plan que Él ha tenido siempre con la mujer. Porque Dios la hizo coheredera de la gracia, de traer hijos naturales y espirituales, hijos del reino, hijos de Dios. Entonces, por eso Él siempre quiere destruir la mujer. Muchas mujeres las ha lanzado a la prostitución. Muchas mujeres las ha lanzado al rechazo, al menosprecio. Muchas mujeres han sido rechazadas por la misma religión. Han sido rechazadas por lo mismo dogmas, mandamientos, doctrinas de hombres, sectas que se han levantado contra la mujer para opacar lo que Dios tiene en cada mujer, y porque Él sabe que como ella es coheredera de la gracia, como ella es la que Dios ungió su vientre para traer hijos del reino, que si la ataca a ella en la casa y baja sus brazos, va a hacer que el enemigo entre y haga lo que quiera en un hogar, en una casa, en una vida. En la iglesia, la mujer tipifica en la iglesia lo que Dios vino a hacer. Una iglesia, una mujer. ¿Por qué la mujer? Porque Dios le ha dado al corazón de Dios a la mujer. No es que se lo haya dado al hombre, también se lo ha dado. Pero la mujer es madre.
La mujer es madre y Dios ha traído a que la mujer pueda entender lo que Dios le ha entregado y lo que le ha entregado también al hombre. Dios siempre dice que la cabeza se la ha dado al hombre, la autoridad. Y por eso hay una mujer que entra en el plan de Dios, que entra en la voluntad de Dios, en la idoneidad de Dios, y Él lo une a un hombre, a un varón, para que pueda ser unidos en el mismo cuerpo, funcionar como funciona en el cuerpo de Cristo, con lo mismo que Cristo quiere impartir a cada iglesia y a cada corazón. Entonces vemos acá que el Señor iba por camino allá donde Jairo. Él iba por ese camino, y en ese camino es que se le aparece la mujer del flujo de sangre. El enemigo venía a ella, y ella decía, ya había escuchado de Jesús. La mujer se había escuchado del Señor Jesús, porque se había regado el comentario. Hay un hombre que es profeta, parece que es el profeta anhelado que estábamos esperando. Y entonces la mujer empezó a escuchar, le empezó a entrar por el oído. Y Dios empezó a llamarla por una, por otra boca. Así lo hace el Señor. Él empieza a usar a uno y a otro para traernos a sus caminos. Él empieza a hablarnos al corazón. Y el Señor ya estaba preparando el terreno porque ya estaba llevando enviados a que ella escuchaba, porque era tan rechazada que ya no podía salir, que ya no podía nada. La vida de ella era muy triste. Pero Dios suscitó ese camino para que esa mujer llegase a Él. Y ella venía por ese camino. Y él iba para donde Jairo. Pero de ese camino le iba a sacar una excelencia. De ese camino iba con propósito. Y a él lo perseguía mucha multitud. Muchos iban detrás de él. Muchos le tocaban, pero su manto aún no salía virtud de él. Muchos lo tocaban, muchos. Porque ahí podemos ver que los apóstoles le dijeron, pero si es la multitud que te toca. El Señor sintió que algo salió de él. Era su misma presencia, pero esa mujer por ese camino, su corazón iba ardiendo, su corazón iba con necesidad. Ella empezó a caminar a pesar de los obstáculos, porque Dios viene a levantar bandera en contra del enemigo y era el tiempo para esa mujer. Porque Dios quería hacer algo en la vida de ella, porque Dios se le quería revelar, porque Dios quería ser ese proveedor de esa mujer, de esa necesidad, así como Él es en estos tiempos de la iglesia. Él sabe la necesidad de la iglesia, Él sabe por qué camino está metiendo a la iglesia, por qué camino ha metido a la iglesia. Él ha metido a la iglesia en una necesidad como aquella mujer tenía tanta necesidad de Dios. Dios se está dando a conocer como se quería dar a conocer en aquella mujer, 12 años azotada por un flujo de sangre, despreciada, desechada. Cuánto la iglesia del Señor ha sido desechada, la verdadera iglesia de Dios. Cuánto la iglesia ha sido menospreciada, hijas, hijos. Han sido menospreciados, pero no ha sido en vano el camino. Porque Dios nos está llevando a conocerle en medio, Dios mío, de tantas cosas, de tantas dificultades, como ese Jehová proveedor de la iglesia, como ese Jehová sanador, como ese Jehová poderoso, como el que ha dado a su Espíritu Santo, como el que ha dado al Hijo, como el que ha derramado la gracia, como un defensor. Porque así es Dios. Si él iba para camino a encontrarse con Jairo. Y allá con Jairo también él suscitó un escenario. Allá lo suscitó con Jairo, sanó a su hija. Y vemos cómo Dios está haciendo y aún hace con esta mujer. Aún hace con ella. Como lo está haciendo con todos nosotros, como Dios está llamando mujeres y hombres. Dios los está llamando a su llamado. Dios está llamando mujeres y hombres hoy. En estos días, todo este tiempo que nos viene hablando, cuántas condiciones reprobables en los hijos de Dios. El Dios que te Cuánto han ama, cargado como por dice, años, que habla el por años, corazón. una Oh, sí, que enfermedad me está hablando. espiritual, natural, no siendo nada para el mundo.
no siendo nada, porque para eso, para el mundo somos rechazados. Para el mundo no nos acepta, el mundo no acepta a los hijos de Dios. Pero Dios ha venido a cambiar eso, a que podamos determinarnos en Él. Que haya un corazón sencillo, un corazón humilde. No importa lo que tú escuches de ti. No importa, no importa. No importa cuántos desprecios, no importa aún en ese camino que tú estás entrando para la voluntad de Dios, hayan obstáculos e impedimentos. Sí, hay cosas que son reales, que estamos viviendo, sí, son reales, las estamos pasando. Tal vez un diagnóstico, tal vez un hijo drogadicto, tal vez un hijo rebelde, duras cosas, un esposo que no quiere lo de Dios. Pero cuando realmente nos enfocamos como esa mujer del flujo de sangre, que iba a rastas, iba agachada, porque como era inmunda, como no podía que nadie la tocase ni dejarse tocar de nadie. Pero ella se enfocó en Dios. Y ella empieza a ver resultados. Así como nosotros estamos viendo los resultados de Dios, como estamos viendo los movimientos de Dios, como estamos viendo que en medio de esto que está pasando, estamos escuchando a Dios, estamos recibiendo de Dios, estamos siendo encaminados en la voluntad de Dios. Y estamos entrando más en la gracia de Dios. Porque el ir a ese camino donde iba esa mujer estaba activando más gracia de Dios. Cuando abrimos nuestra puerta a Dios, se activa esa gracia de Dios en ti. Y esa gracia se derrama, permite que esa gracia se dé y que la mano de Dios se extienda. A medida que esa mujer caminaba, iba saliendo más de Jesús. No solamente era ir a tocar el manto, porque ya Dios estaba desde atrás tratando con ella, revelándose a ella, aún por medio de los que abrían la boca y decían, parece que ha venido el profeta anhelado. Y Dios le dejó llegar eso. Y la mano de poder se iba extendiendo, la mano de Jesús. La mano de Jesús. Iba siendo activada la gracia que no tiene límites, la gracia no tiene límites. Y la iba metiendo y encaminando a los niveles de poder de Dios, a los niveles de fe, a los niveles de gracia. Dios está haciendo eso en estos tiempos. Dios está caminando a un ejército, a mujeres hambrientas de Dios, mujeres necesitadas de Dios, hombres, para activar la gracia de Dios, su fe, y entrar a esos niveles